A mí me cambió muchísimo la perspectiva un libro que leí, donde decía justamente eso, ¿no? Que el camino al éxito son fracasos consecutivos. Y es que una de las cosas que nos puede ayudar a afrontar mejor el miedo al fracaso o tener una mejor relación con el fracaso es justamente entender que la incertidumbre es posibilidades. Pero cuando tienes como esa confianza de aceptar esa incertidumbre, como dar ese salto al vacío y convivir con incertidumbre, todo puede pasar. Es hora de hacer una pausa, respirar y darle a ese ajetro de nuestro día un descanso. Para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, debemos designar un espacio. Queremos acompañarte en ese viaje de autoconocimiento. Soy Mauricio Ornelas. Soy Carlos Lastra. Detengámonos a cuestionar paradigmas, desafiar creencias y explorar perspectivas. Para obtener mejores respuestas, hay que plantearnos las preguntas adecuadas. Es momento de hacer Alto Total. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5. Mi nombre es Carlos Lastra, estoy aquí con mi amigo Mauricio Ornelas y hoy nos detendremos y haremos este alto total para hablar sobre un tema muy importante que hemos tocado muchas veces en nuestras pláticas y es sobre el miedo al fracaso. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí emocionado por nuestro capítulo número 5. Ya 5. Ya, van 5. Y bueno, todo el trabajo que hay ahí atrás, pero bueno, felices de la respuesta de las personas y bueno, vamos a involucrarlos para reflexionar todos juntos sobre este tema que es el miedo al fracaso. El capítulo pasado hablamos de el propósito de vida y bueno, muchas veces puedo ya tener una idea o una claridad sobre qué quiero hacer, pero eso no significa que el camino vaya a ser fácil. Claro, claro. O sea, no por tener claridad ya las cosas se vuelven fáciles ni van a dejar de haber obstáculos. Exactamente. Y uno de esos grandes obstáculos, ya teniendo tu propósito de vida o ya más o menos teniendo una idea de lo que quieres hacer, es justamente el miedo al fracaso. Sí. Entonces, por eso decidimos como este orden, porque aunque ya sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir, entran los miedos, entran los comentarios de otras personas, entra el, híjole, ¿y qué pasaría si esto? Nuestra mente también empieza a jugarnos un poquito en contra. Pero también podemos hacer y provocar que juegue a nuestro favor. Sí, sí, sí. Y es algo que todos hemos vivido, todos vamos a vivir. Yo lo he vivido, tú lo has vivido. No importa si eres emprendedor o si eres empleado, siempre está el miedo al fracaso. Y en todo lo que hagas, ¿no? Desde que éramos más jóvenes y era así como invitar a una chava a salir, ¿no? Y que te diga no, pues es el miedo al fracaso, ¿no? Hasta poner un negocio y que te vaya mal y quiebre. O sea, en todos lados. O hasta cosas personales, ¿no? Ser padre o... Claro. Sí, o como tú dijiste, ¿no? Intentar hablarle a la chica o al chico que te gusta, pues también, ¿no? Ajá. Entonces, todo el tiempo, yo creo que todo lo que tiene que ver con intentar, entra ese síndrome del impostor, esa parte de nosotros que nos dice, ¿y si no puedes? Sobre todo eso, ¿no? Y sí. Ajá, el y sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿por qué crees que tengamos tanto miedo al fracaso? ¿Por qué tanto? Fíjate que yo he escuchado que el miedo al fracaso también depende mucho del país en el que vives. Países como en Europa, países europeos, allá es más normal que la gente hable de sus fracasos. Como de, puse un negocio, no funcionó, y lo que sigue. Pero aquí, sobre todo como que en Latinoamérica, siento que es algo como muy tabú. Que se nos inculca como de tienes que intentarlo y que te salga bien, porque si no estás mal o eres tonto o eres un fracasado, ¿no? A mí me cambió muchísimo la perspectiva un libro que leí, donde decía justamente eso, ¿no? Que el camino al éxito son fracasos consecutivos. Y dibujaba un diagramita, ¿no? Donde para acá es el éxito y para acá es el fracaso, como si estuvieran en sentidos contrarios. Y ese era como lo que todos creen que es el éxito y el fracaso, ¿no? Y luego como realmente es, y te ponía así una flechita, decía fracaso, y luego otra flechita, fracaso, en la misma dirección, fracaso, varios, hasta que de repente éxito. Y creo que viene mucho de cómo se nos educa, cómo nos relacionamos con el fracaso desde que somos niños
Y ahí se empieza como a crear ese miedo al fracasar si lo intentas. ¿Tú cómo crees o de dónde crees que viene este miedo al fracaso? Bueno, lo que dijiste es un punto muy padre, muy interesante, porque realmente sí, mucho de nuestra mala relación con el fracaso o de la forma en la que percibimos ese término, fracaso, viene desde niños, desde nuestra formación, desde cómo nos relacionamos en la sociedad, porque muchas veces es, bueno, tuviste 10, ahí está tu estrellita, tuviste 6, entonces no vas a tener dulces hoy. Nos educan mucho con ese estímulo-respuesta. Y claro, o sea, está bien que nuestros papás nos quieran motivar. Eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que obviamente nuestros papás siempre lo hicieron de la mejor forma, lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron al alcance. Con su entendimiento. Con su entendimiento. Pero muchas veces también, eso viene desde atrás, ¿no? Que también fueron educados ellos en esta sobrepremiación del éxito y sobre castigo al fracaso. Entonces, si realmente entendemos que el fracaso o los fracasos, en realidad en plural, son pasos que te van acercando cada vez más al éxito, no tendría por qué ser tan castigado el éxito. Digo, el fracaso. No tendría por qué ser tan castigado el fracaso. Sin embargo, lo es. Es muy castigado el fracaso. Nuestro miedo viene justamente de, pues, que nos condicionaron. Nos condicionaron a no recibir premio o a recibir castigo por haber sacado una mala calificación. E inclusive, a veces puede llegar la exigencia del padre al hijo a te premio mucho porque te fue bien en tu partido de fútbol y si te fue mal, hasta reproches, ¿no? Pero oye, no te fijaste, pudiste haberlo hecho mejor, no te diste cuenta de esto, ¿no? Cuando a lo mejor el niño simplemente está desarrollándose en sus actividades. Uh-huh. Entonces creo que viene mucho de cómo desde niños nos hicieron que sintiéramos tal rechazo a fracasar. Y entonces, pues puedes llegar a experimentar hasta como una especie de trauma, ¿no? Sí, como que nos lo inculcan desde que somos pequeños. Exactamente. Y sobre todo como que también esta perfección, ¿no? De que si sacaste un 8, pudiste haber sacado un 9. O si no sacas el 10, pues ¿por qué no sacaste el 10? Y si sacas el 10, es tu deber. Sí. Es tu única responsabilidad. ¿Por qué te voy a felicitar por hacer todo lo que tienes que hacer, no? Tenías un encargo. Exactamente. Sí, exactamente. Y fíjate que también aquí yo creo que le podríamos dedicar un capítulo completo al miedo. Uh-huh. Pero obviamente pues aquí nada más como lo vamos a centrar al miedo al fracaso, pero sí podemos hablar como un poquito del miedo, ¿no? O sea, de cómo cuando nosotros sentimos miedo tiene mucho que ver con el hecho de que pensamos que los escenarios van a ser negativos. Uh-huh. Tenemos esa, como te decía, trauma o esas reservas a intentar cosas porque creo que puedo fracasar, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas tú o cómo experimenta una persona el miedo? O sea, ¿qué pasa en él al experimentar miedo cuando se enfrenta con la posibilidad de fracasar? Sí, y es que esto que dices me recuerda a algo que dice un psiquiatra que se llama David Hawkins, que yo sigo muchísimo, que él dice que a veces lo que nos detiene no es tanto ese miedo a fracasar, como el fracaso en sí, sino lo que sentimos. O sea, es cómo me voy a sentir si fracaso. Caso súper clarito, los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo jugar un juego y me matan 1000 veces, pero no hay problema porque no soy yo el que está ahí. O sea, no soy yo el que está fracasando, es un monito que yo estoy moviendo, entonces lo puedo intentar otra vez. Ahí no hay miedo. Por lo tanto, estoy como libre de ese miedo al fracaso. Pero ya en la vida, como si eres tú, y como si hay una emoción que va a llegar si te sientes como fracasado, por eso ahí es como que entra más o se amplifica ese miedo. Pero cuando lo ves así, tú puedes llegar a pensar, pues yo al igual que un monito en un videojuego, pues yo lo estoy intentando, si me matan, a lo mejor no me van a matar, pero fracaso, lo vuelvo a intentar.
es una forma, al menos a mí me ha funcionado, que a mí me gustan mucho los videojuegos, de verlo así, en quitarle el peso también a la emoción del fracaso y de hecho verlo hasta con orgullo, ¿no? Como estos eventos que se hacen en las Fuck Up Nights, donde gente se reúne para contar de sus fracasos. Y ya no se ve el fracaso desde un punto de vista de vergüenza, sino de orgullo. Es el contrario, ¿no? Como, a ver, aquí quién tiene más fracasos, quién la ha regado peor y en esos fracasos pues hay muchísimo aprendizaje. Si todo te saliera bien, pues no estás aprendiendo. Es justo ese fracaso, esos obstáculos que te hacen crecer, que te hacen aprender cosas nuevas. Entonces, para mí todo es eso, el cómo, desde dónde estás viendo el fracaso. ¿Lo ves desde la vergüenza? ¿Lo ves con vergüenza? ¿O lo ves con orgullo? De decir, pues yo he intentado muchísimas cosas, no me han salido, pero he aprendido mucho. ¿Has ido a alguna Fuck Up Night? No, fíjate que no, ¿No? pero me encantaría. Yo fui una vez y la verdad está muy padre. Está muy padre porque, pues realmente, son personas, si están ahí, suelen ser personas que fracasaron, pero que también tuvieron éxito. Sí. Y que obviamente muestran esta relación o esta ecuación, ¿no? Esta ecuación en la cual el igual es el éxito. Ahí obviamente es fracaso, más intento, más perseverancia. Entonces te das cuenta que el fracaso es parte de la ecuación del éxito. Y pues son personas, o sea, hay una demostración de que personas que pueden llegar a estar en un buen lugar, que siguen en un camino pero que han triunfado, te cuentan cada cosa que tú dices, wow. O sea, te inspira también, ¿no? Exactamente, te inspira y aparte te humaniza. Porque te hace darte cuenta que las personas también se equivocan y que las personas también tienen miedos y que muchas veces cuando experimentamos miedos, cuando experimentamos ansiedad, cuando experimentamos desesperanza, pienso que muchas veces desde el ego sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que no nos damos cuenta que es algo tan humano que todo mundo lo experimenta, sino que sentimos, o sea, que en ese momento estamos pasando como por lo peor. Sí. Pero cuando te das cuenta que personas que sí han logrado cosas que ellos se han propuesto, también han pasado por todas esas emociones y por todos esos resultados no favorables, sí, pues dices, oye, no pasa nada, ¿no? O sea, yo también me he equivocado, yo también, esto que le está contando me resuena. Sí. Y es bastante interesante. Digamos que se normaliza el fracaso. Exactamente. De hecho, creo que exactamente dijiste algo importantísimo. El fracaso justamente hay que normalizarlo, ¿no? Hay que resignificarlo. Ajá. Sí, porque estamos acostumbrados a ver la punta del iceberg, ¿no? O sea, ves a alguien exitoso, ya sea un empresario, ya sea alguien que tiene una familia muy bonita, una buena relación, y no sabes todo lo que tuvo que pasar. De hecho, vi hace poquito una imagen de una chava diciéndole a la otra, ¿no? Así como, wow, qué padre relación tiene, te envidio. Y la otra pensando así como, neta, no sabes todo lo que tuve que pasar para llegar en el momento en el que estamos, ¿no? Y yo lo he vivido con mi pareja, o sea, hemos pasado por muchos problemas que nos han forjado, que nos han hecho crecer, que nos han hecho ver la disposición que tiene el uno con el otro. Entonces, sí es completamente parte de, ¿no? O sea, solo que vemos la punta del iceberg, vemos el éxito y no vemos todo lo que está detrás. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo nosotros queremos cuando tú dices qué bonita relación, qué persona tan triunfadora, qué deportista, tú dices, bueno, yo quiero eso. Sí. Pero probablemente no sabes todo lo que hay detrás. Y quién sabe si lo querrías de todas formas, a pesar de saber el precio que hay que pagar, ¿no? Ajá. Porque es muy fácil decir, bueno, yo quiero lo bueno que tiene la otra persona, ¿no? Yo quiero tener una buena relación, pero probablemente en esa relación dos personas estuvieron teniendo conversaciones difíciles para llegar a acuerdos. Sí. Por ejemplo, probablemente terapia, o probablemente relaciones fallidas en el pasado que te llevaron a ese punto de entender y de conocerte a ti para poder saber cómo ser una buena pareja para tu relación actual. Sí. Entonces, realmente, al final, como tú dices, es la punta del iceberg, es el camino recorrido que te lleva hacia ese punto, ¿no? Sí, sí, o como por ejemplo alguien que tiene un cuerpazo, ¿no? Y tú ves el cuerpazo, pero lo que tuvo que pasar esa persona, o sea, la disciplina, las horas en el gimnasio,
puede que hasta tuvo una lesión y se tuvo que rehabilitar. No muchos están dispuestos a pagar el precio. Lo que deja de comer. Eso también, yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, no comer los pastelitos, los dulcecitos y así. Es decir no a muchas cosas. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, realmente, o sea, y es donde te das cuenta que a lo mejor el éxito está sobrevalorado y el fracaso, no sé si es infravalorado, pero el fracaso también se le da demasiado peso. Y no digo que el éxito no sea algo muy bueno, sino realmente, pues al final, lo importante es el camino que transitas. Sí. O sea, al final, lo importante es que si yo quiero hacer fitness y tener un cuerpazo, lo importante no es solamente tener el cuerpazo, sino lo importante es el camino en el cual me cuido, como bien, me consiento a mí mismo con hábitos saludables, porque si el éxito lo fuera todo, cuando tienes el cuerpazo, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ahora qué sigue, exactamente. Ya pierdes tu propósito, ¿ahora qué hago? O incluso lo puedes volver a perder, ¿no? Y si lo pierdes, ¿qué? Cuando lo tuviste ya no vale. o deja de tener. Si hoy lo tengo y en un año ya no lo tengo, ahora ya voy a ser desdichado, ¿no? Entonces creo que también el miedo al fracaso puede venir mucho de darle un peso tan alto al éxito. En el sentido de que claro que todos queremos tener éxito y no estoy motivando a la gente que no persigue el éxito. Creo que, de hecho, parte importante de poder ser una mejor versión de nosotros, pues esa es la consecución permanente o constante de metas. Pero si le dejamos de dar tanto, o sea, si dejamos de pensar que que el éxito lo es todo y que solamente soy y voy a ser feliz cuando llegue ahí, entonces también a lo mejor ya el fracaso ya no va a ser tan duro o tan difícil, ¿no? Sí, yo creo que una clave medular aquí es simplemente aceptar que el fracaso es parte del éxito. Que simplemente no puede haber éxito si no hay fracasos. E incluso si llegaras a la primera, o sea, le pegas, suponiendo que a la primera le pegas y tu negocio es exitoso, te saltas esos fracasos, pues estás en una posición vulnerable porque puede ser un éxito inestable, porque no tienes la experiencia que muchos fracasos te dieron. Sin embargo, cuando ya te diste de topes, lograste superar muchos obstáculos, ahora sí el éxito surge como una consecuencia y ya aparte tienes todo el conocimiento que te deja el fracaso, que es algo que podemos también tener muy en cuenta. El fracaso genera experiencia. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte, te hace más sabio. Más sabio, porque ya no, pues el fracaso involucra dolor, obviamente. Y cuando hay dolor, pues ya te fijas más, o sea, no te la van a hacer dos veces. Y eso es otra parte muy padre del fracaso, el que te haga sabio, que te haga experimentado. Y luego eso también lo puedes compartir con otras personas. Porque si ya me lo hicieron a mí, ya me pasó algo a mí malo, o ya fracasé por ciertos motivos, y veo a alguien que va por el mismo camino, pues sí lo puedo advertir mínimo. Es decir, ¿sabes qué? Yo hice eso y no me fue muy bien. Por estas razones, te lo comparto si lo quieres tomar. Sí, te sirve. Sí, el fracaso, la verdad, yo sí ya le he tomado mucho cariño. Sí, ya se llevan bien. Ya nos llevamos bien. Sí. También me gustaría platicar de otro caso. Es un libro de ventas. Ese libro también me marcó muchísimo. Y está bien chiquito. Se llama Go for No. O sea, como ve por el no en inglés. Y trata sobre un vendedor que en lugar de ponerse metas como de sís, o sea, de que clientes que me compren, o sea, si un cliente me compra es un sí. Si un cliente o un prospecto no me compra es un no. O sea, lo que plantea este libro es que te pongas metas de nos. O sea, en lugar de decir, este mes tengo que vender 4, ¿no? Como que es la cuota. 4 veces me tienen que comprar. Lo que hacía esta persona es como, este mes 30 personas me tienen que rechazar. O sea, 30 personas me tienen que decir no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los otros vendedores, cuando cumplían su cuota, a lo mejor a las 2 semanas, ya tenían sus 4 sís, como que le bajaban, se relajaban, era como de, ya. Y él no, o sea, con tantos no, obviamente, pues, por de cada 10 no, le salía un sí, ¿no? Pero no había cumplido su cuota de no.
Y haciendo eso, tenía muchísimos sís y al final se supone que dan premios, la empresa daba premios y es como, ok, el vendedor más rechazado de todos y era este güey. Y luego, y el vendedor que más vendió y el mismo güey. Exactamente. Y me cambió mucho la perspectiva porque llegaba un punto en el que decía, tienes que desear el no. Tienes que desear que te digan que no. O sea, ya está como por gusto. Porque con cada no te acercas al sí. Totalmente. Muy, muy interesante. Muy interesante que es como si el fracaso es un paso necesario e inevitable para el éxito, entonces vengan los fracasos. Ajá, ¿no? ya lo buscas. Ajá, ya quiero, o sea, ya no, si el fracaso va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, si va a llegar y si va a ser parte del proceso, que venga ya. Bienvenido sea, ¿no? O sea, que venga cuando tenga que venir, pero prefiero fracasar ahorita para obviamente ir mejorando que fracasar después, ¿no? O bueno, seguiré fracasando, ¿no? Pero que obviamente las enseñanzas, porque aparte los fracasos pueden venir por muchas cosas, ¿no? También pueden venir por factores externos y así. Pero obviamente hay un importante porcentaje de fracasos que vienen por cosas que yo puedo hacer mejor. Sí. Entonces probablemente, así como el dolor viene a mostrarme así como el dolor como emoción viene a mostrarme que algo no está bien en mi vida, el fracaso como consecuencia puede venir a mostrarme que algo puedo mejorar en lo que estoy intentando hacer, ¿no? Entonces, si fracasé, no sé, si tengo un negocio y lancé una campaña de marketing y fracasó, pues es una señal de que algo puedo hacer mejor, ¿no? Sí. En vez de rechazar al fracaso, es como igual, ¿no? El dolor. Yo puedo rechazar al dolor porque se siente feo, pero el dolor no está ahí para que yo sienta feo. El dolor está ahí para avisarme que, no sé, si me abrí y tengo una herida y el dolor no me avisara, pues a lo mejor yo no hago nada. Pero si el dolor me avisa, entonces me lavo, me hago una curación y así. Entonces el dolor se supone que existe para avisarte que en tu cuerpo hay algo que tienes que ponerle atención. Sí. Entonces el fracaso yo lo puedo ver así, ¿no? Como un maestro, así como lo es el miedo, también el fracaso puede ser un maestro, ¿no? Sí, también. ¿Sabes cómo lo veo ahorita? Lo visualicé. Es como si el éxito ya estuviera ahí. O sea, ya está. Es como si ya estuvieras destinado al éxito. Y el fracaso te va ajustando el rumbo. O sea, es como, ok, iba por acá y pues ya vi que no es. No es como para ya rendirme o dejar de buscar el éxito. Simplemente ajusto con lo aprendido. Okay. Y le vuelvo a dar. Otro fracaso, ok, ajusto. Hasta que eventualmente, pues sí te vas a topar con el éxito. Y mucho conocimiento que ya traes. Sí, claro. Padrísimo, me gusta. Como un mapa en el cual, pues bueno, aquí estás aquí tú y te vas desviando, ¿no? Sí. Te estás desviando. O que necesitas, bueno, no que te estés desviando, sino más bien que el camino puede mejorar, ¿no? Se puede ajustar. Que se puede ajustar. Ajá. Entonces sí, totalmente. Me gusta. Y realmente, como que ya cuando empiezas a ver que el fracaso te puede enseñar, que el fracaso viene a mostrarte que puedes mejorar, yo creo que, digo, aún así, nunca vas a decir, sí, claro, quiero fracasar, ¿no? Sí. Porque obviamente en la teoría, y lo estamos platicando ahorita, puede sonar muy bonito, ¿no? Sí. Pero también es difícil ya en la práctica tener esa, pues realmente no sé cuál es la palabra, serenidad. O resiliencia. O esa resiliencia para decir, bueno, acuérdate que tú ya habías pensado o tú tenías esta idea de que, ok, o qué puedo aprender, ¿no? O sea, ¿qué me va a enseñar esta situación? Sí. Sí, o sea, porque no es fácil. O sea, el fracasar y volverlo a intentar, ahí está la resiliencia. O sea, la resiliencia es como esta capacidad de levantarte otra vez. Y se trabaja. O sea, yo siento que eso sí es como una ruta neuronal que a través de la práctica se va reforzando y reforzando y reforzando. Hay un libro también que se llama Unos rebotan y otros se quiebran, que habla de la resiliencia. Oh, interesante. Ajá, que es eso, o sea, esa capacidad de volverte a levantar con cada fracaso, es como ejercitarla. Ejercitar esa resiliencia. De hecho, yo creo que, y ahorita vamos a hablar también en algún momento de algunos casos de éxito que pasaron por muchos fracasos. Yo creo que justamente la resiliencia, lo voy a decir de una forma mucho más coloquial, no agüitarse, es probablemente la habilidad más importante para lograr el éxito.
ni la inteligencia, ni el talento, ni los contactos. Bueno, todo eso ayuda, ¿no? Pero la persona que está ahí, o sea, a eso me refiero con no agüitarse, ¿no? O sea, porque tú puedes caerte y decir, no, ya no quiero, me dolió, ya no quiero volverlo a intentar porque duele, ¿no? Pero el que dice, no importa, otra, y 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 otra, sí. Es la receta para, no vamos a decir a lo mejor para ser el mejor del mundo en algo, porque eso ya dependerá de otros factores también, pero sí para definitivamente tener unos buenos resultados en lo que quieras lograr, ¿no? Sí. O sea, como ser perseverante es tan importante y a veces no le damos, siento que a veces no se le da el lugar. A veces pensamos que si alguien está ahí es porque nació con un don. Y sí, hay personas que nacen con dones o que son excepcionales, pero son, su nombre lo dice, son excepcionales, son excepciones. Realmente la mayoría de las personas que están en algún lugar es porque lo ha intentado. Sí. Tampoco quiero verlo color de rosa. Obviamente hay personas que están en donde están por privilegios, por contactos, por herencias, sí, claro, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Es parte de la estadística. Exactamente, es parte de, y sí, no vamos a venir a decir que todo es el mérito, ¿no? Pero cualquier persona puede mejorar sus propias circunstancias siendo perseverante. Y es bien curioso que eso, como ahorita decías, no tiene que ver con la inteligencia, ni con el dinero, ni con el talento. O sea, eso es más bien como un rasgo, o sea, como esta capacidad de levantarte después de un fracaso. Es más bien ya como, no sé si la palabra es una como virtud o sí, como un rasgo donde, sí, o sea, a lo mejor tienes mucho dinero y fracasas y ahí te quedas. Hubo un caso, no recuerdo bien el nombre, pero, o sea, fue verídico, de un multimillonario que en un mal negocio perdió la mitad de su fortuna. Y seguía siendo millonario, pero fue tanto el golpe de perder tanto dinero que se suicidó. O sea, imagínate, cuando le quedaba así de que, o sea, era millonario. Okay. O sea, probablemente podía seguir manteniendo el estilo de vida que tenía sin ningún cambio. Sí. Los mismos coches, los mismos viajes, las mismas casas, las mismas y todo. Pero ese golpe le pegó tanto que no se pudo reponer. Okay. Cuando tú dirías, ok, ya era millonario, ya tenía muchísimo dinero, ¿se puede volver a parar? No necesariamente. O sea, es como algo ahí psicológico que pueden desarrollar los seres humanos para levantarse después de eso. Y creo que también eso puede venir de lo que mencionaba hace ratito, que es la sobrevaloración del éxito. Porque esa sobrevaloración del éxito creo que tiene mucho que ver con el ego de quiero más, quiero lograr más, quiero... A él no le importaba qué puede comprar con ese dinero. O sea, era una cuestión de qué soy capaz de lograr. Y también de una definición personal de a mí me define mi éxito. Y cuando perdió eso, o sea, es como si perdiera la mitad de su éxito, como si perdiera la mitad de su valor personal. Ándale, ¿sabes? Es como si su riqueza fuera su valor. Como si él como humano valiera lo que tiene de riqueza. Es súper peligroso. Súper peligroso. Sí, porque te vas a la quiebra y es como si fueras ahora sí ya un fracasado. Exactamente. No, y si él se va a la quiebra, o sea, porque toda su percepción, su autoestima, su seguridad personal y todo, depende y pende del dinero que tiene, ¿no? Entonces, se me vino a la mente este libro que hemos leído de Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo, que justamente te enseña que puedes apegarte a un montón de cosas, a todo. Ajá. De hecho, es un libro que no solamente habla sobre las relaciones entre personas, sino también que te puedes llegar a apegar al dinero, a la necesidad de reconocimiento social, al ejercicio, etc. El humano es el ser que se apega a todo, o sea, sí. Cualquier cosa, y no necesariamente material, como dices, el reconocimiento, pues sí, el dinero es el típico, ¿no? Como que te apegas a la riqueza, pero hay otras formas más abstractas, más psicológicas, la valoración, tu reconocimiento como en tu carrera o en tu empleo y luego te despiden y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? Fíjate que ahorita también se me vino a la mente, ahorita que dijiste
que yo puedo, por ejemplo, tener un golpe de suerte y tener éxito, pero si yo no he pasado por la cantidad de fracasos necesarios, Sí. pues no voy a tener como las herramientas necesarias para poder gestionar ese nivel de éxito. Y se me viene a la mente que hay muchos casos de personas que ganan la lotería y que tienen tienen lo que muchas personas, o sea, todas esas personas que tienen ideas de negocios, todo el mundo tiene ideas millonarias, ¿no? De que, tengo una idea millonaria. Y todas esas personas que tienen ideas millonarias, lo que no tienen es dinero para ejecutarlas, ¿no? O sea, él tenía el dinero para ejecutar Lo que sea. lo que sea. Cualquier idea, bueno, hablo de él, pero ha habido muchos casos de personas que fracasan o que pierden todo el dinero después de ganar la lotería. O sea, él tiene los medios, pero como no había una forma o no había una idea para gestionar, ese dinero se va. Y hay muchos casos de personas así, ¿no? Muchísimos. Ajá. Ajá. Que haces una maldición, luego dicen como Ajá. que ganan la lotería Ajá. y es como si se desencadenara una maldición en sus vidas. Ajá. Entonces, al final, como ellos no tuvieron, o sea, así de importante es el fracaso. O sea, ellos no tuvieron toda esa aprendizaje, preparación, no intentaron cosas, simplemente dieron ese salto, ese atajo, Sí. y los atajos no funcionan. Y fíjate que eso me hace pensar en que muchas veces las personas le tienen tanto miedo al fracaso porque quieren éxitos fáciles. O sea, quieren atajos, quieren las cosas sencillas. Rápido. Quieren rápido, exactamente. Y entonces es donde realmente nos damos cuenta que la mejor forma de estar en la vida, de transitar la vida, es promoviendo y ejercitando tu fortaleza personal. Porque la vida no es fácil. La vida no es fácil. Va a haber fracasos, te vas a caer, vas a llorar, te vas a frustrar. Pero todo eso es... Si buscas un atajo, no vas a llegar de la misma forma al punto. Entonces, tienes que pasar por ahí. Sí, es como... El fracaso es lo que te va a dar las herramientas para conservar el éxito. Así lo estoy como ahorita visualizando. O sea, es como si tú dices, si te saltas todo eso y llegas al éxito, no tienes el conocimiento ni las herramientas para mantener el éxito. Pero si ya pasaste por eso, puedes estar en ese punto y enraizarte ahí y decir, este es mi nuevo estilo de vida, con este éxito y mi conocimiento puedo mantener esto. Y no solo puedo mantenerlo, puedo multiplicarlo e incluso beneficiar a otros también. Me encanta verlo así, o sea, ya viéndolo así, el fracaso se vuelve hasta como que se puede agradecer, ¿no? Como gracias a que pasé por esas malas experiencias, esos errores, hoy puedo estar seguro que puedo tomar mejores decisiones. Y ya mi probabilidad de errar es mucho menor. Claro. Porque ya erraste, ya te equivocaste y ya sabes ya sabes qué hacer. Incluso hasta podrías equivocarte y si sucede, ya sabes qué hacer en ese momento. Ajá. Ya tienes conocimiento. O sea, no solamente el aprendizaje reduce tu porcentaje de veces que te equivocas, sino que las veces que te equivocas ya las puedes gestionar y no hay tanto Oye, problema. si alguien igual con toda esta información que estamos dando dijera, es que igual me da mucho miedo, así como que intentar esta nueva relación o intentar este nuevo proyecto, igual me da mucho miedo. A mí algo que me gustaría decirle a esa persona, y citando a Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, es inténtalo lo mejor que puedas. Es como, haz lo mejor que puedas. Y si fracasas, vas a saber que quedarás con esa satisfacción de que lo intentaste lo mejor que pudiste. Por lo tanto, vas a aprender lo más que pudiste y como que ya no te queda ese mal sabor de boca, ¿no? Y de hecho es mejor intentarlo a decir, ¿y si lo hubiera, qué hubiera pasado? Y si lo hubiera, él hubiera, ¿no? Yo creo que es mejor el fracaso al hubiera. Exactamente. O debí de haber, o sea, hubiera hecho esto, no intenté esto, ¿no? O sea, si tú sabes que tú lo diste todo, pues al final lo que hizo que no funcionara fue otras cosas, ¿no? Y ya analizarás lo que pasó, ¿no? Y aprenderás lo que tengas que aprender. Sí. Pero al menos tú sabes que al menos te dejas un buen mensaje a ti mismo, ¿no? Sí. O sea, ese mensaje de yo soy comprometido con las cosas que hago, ¿no? Sí, y hay una cierta paz en eso. Es decir, lo intenté lo mejor que pude, no resultó como yo quería, aprendo y bueno, a ver qué más ajusto. Y claro que también siendo prudente, ¿no? No es como que, a ver, todos mis ahorros se los voy a meter a este proyecto. Es como también
Y parte del hacer tu mejor esfuerzo es pues ser prudente también. O sea, es como que tengo estos ahorros que puedo destinar a este nuevo negocio sin comprometer mis otros gastos, mi estilo de vida, mi pareja, mi familia. Es parte también de hacer lo mejor que se pueda. Claro, digo, a lo mejor alguien que nos escuche podría estar pensando de que, pues, si los fracasos son tan buenos, pues voy a hacer las cosas a la y se va, sin tanta planeación, que al cabo que si fracaso no hay tanto problema. Ajá. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Justamente los fracasos nos enseñan a hacerlo mejor. Sí. No, si tengo dinero, pues me enseñan a administrarlo mejor. Ajá. ¿No? O sea, los fracasos vienen no para... Tampoco queremos perpetuar los fracasos, ¿no? Sino los fracasos vienen en algún punto para también enseñarnos a... Los fracasos nos enseñan a tener éxito, ¿no? O sea, sí queremos tener éxito y sí sigue siendo una meta. Y tampoco queremos vivir así todo el tiempo buscando los fracasos. Simplemente te enseñan y ya después lo puedes ir haciendo mejor. Ajá. De hecho, eso decía el libro, el que les digo, decía, el éxito es el destino, el no es tu vehículo. Algo así. O sea, como ahí lo decía como el sí es tu destino, el no es el vehículo. En caso como de ventas, ¿no? Uh-huh. Pero se puede. Está súper interesante eso Está bien chido. de buscar los nos. Ajá. O sea, si sabes que los nos son, como dicen, ¿no? Que para tener un cliente, la relación de 10-1, ¿no? De las ventas, para tener una venta necesitas 10 prospectos. Obviamente eso no es un absoluto y varía entre cada industria y entre cada circunstancia. Sí. Pero si yo, y obviamente cada quien analizará en su actividad cuál es la relación, haciendo sus números, ¿no? Uh-huh. Pero si yo sé que necesito 9 nos para tener un sí, pues no voy por 9 nos, voy por 90 nos, ¿no? O por 900 nos. Sí, y luego incluso también decir, ok, ya sé que por cada 10 nos tengo un sí, ¿qué puedo hacer para por cada 10 nos a lo mejor ahora tener 2 sís? Uh-huh. Y ya mejoras tú. Uh-huh. Mejoras sí. Tu relación. Sí, obviamente vas agarrando experiencia, ¿no? Sí. Y un buen vendedor obviamente cierra más ventas. En el miedo al fracaso, muchas veces tiene que ver con la incertidumbre. Tiene que ver si tenemos, bueno, no solo el miedo al fracaso, sino cualquier miedo. Yo creo que los miedos vienen porque yo no sé qué va a suceder y creo que lo que va a suceder va a ser malo. Entonces la incertidumbre juega mucho en nuestra contra. Es como, ¿cómo voy a intentarlo? O si lo intento, voy a fracasar. Y yo creo que la contraparte sería la esperanza. O sea, yo puedo ver la incertidumbre desde estas dos formas, ¿no? O sea, porque la incertidumbre puede ser caos, pero la incertidumbre también es posibilidades, ¿no? Entonces creo que también si yo soy capaz de manejar mejor la incertidumbre, puedo mejorar un poquito mi tema de la relación con el fracaso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? ¿O cómo tú gestionas la incertidumbre para afrontarla con esperanza y no con miedo? Bueno, antes de yo responder, me gustaría si tú pudieras responder primero esto que estás planteando. Para yo escuchándote, como que darle forma a lo que ahorita estoy como que pensando. Perfecto. Yo creo que muchas veces tenemos miedo por experiencias pasadas, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente algo muy sencillo por lo que muchos pasamos. Aprendes a andar en bicicleta. Uh-huh. Es un nuevo reto para un niño que ya le quitaron sus rueditas y te caes y te das un golpe, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, a ver, me dolió mucho, fue feo, ya no lo quiero intentar. O puedes decir, ok, a ver, sí me dolió, estuvo feo, pero, o sea, me caí, pero si le sigo intentando, tarde o temprano lo voy a lograr, ¿no? Entonces, si tú gestionas, o sea, si tú ves la incertidumbre con esperanza, de cierta forma yo creo que el niño que dice, bueno, no pasa nada, lo voy a intentar, sí me dolió, pero lo intento, probablemente incluso siento que se va a caer menos, porque no es, o sea, siento que el niño que tiene más miedo y lo intenta, lo hace, pues probablemente lo hace con más reservas, o, ¿sabes? O sea, como que... Más inseguridad. Exactamente, con más inseguridad. Entonces, nos autosaboteamos. Cuando tenemos miedo podemos llegar a autosabotearnos, porque realmente no vamos a estar como en las mejores condiciones, vamos a hacer las cosas con más inseguridad, o vamos a estar buscando más
obstáculos que a lo mejor realmente ni siquiera se nos habían ocurrido o que a lo mejor ni siquiera llegan, ¿no? Con esta parte que se menciona que muchas veces los miedos, o sea, más del 90% de las cosas que creemos que van a suceder o que vemos como miedos posibles, al final ni siquiera suceden, ¿no? Ajá. Entonces viene toda esta parte de la segregación de cortisol y de es que puede pasar esto y puede pasar. Bueno, ya saliendo de ese ejemplo que pues es muy, muy simple, cuando vamos a intentar algo nuevo, podemos decir, oye, no, pues es que si es algo de mi trabajo, seguro, mi trabajo no me gusta, yo quisiera intentar esto o esto, pero es que si salgo y qué tal si no, qué tal si intento este emprendimiento y no funciona, y qué tal si no les gustan mis pasteles, y qué tal si ya no me va bien y no gano dinero suficiente para vivir, o etcétera. O sea, yo puedo ver como todo eso, ¿no? Entonces, o puedo ver la incertidumbre con esperanza y decir, mira, mi trabajo no me gusta, no me estoy sintiendo a gusto, no estoy desarrollándome bien como persona y amo cocinar y amo hacer pasteles. Entonces, yo creo que, y muchas personas me han dicho que les gusta, entonces yo le voy a echar todas las ganas y, ¿sabes? O sea, al final creo que sí tiene mucho que ver con cómo afronto la incertidumbre para mi relación con el fracaso. Sí, sí. Cabe mencionar, yo siento, y en mi experiencia, que la incertidumbre se presenta al inicio. O sea, cuando vas a empezar algo nuevo, una relación, un proyecto, porque después, ya con la retroalimentación de las personas, como decías, les gusta, me han dicho que los pasteles son ricos, los que hago, ¿no? Así, o sea, que en tu ejemplo, como que se empieza a disipar la incertidumbre y empieza a entrar confianza. Confianza en ti mismo y en que sí lo puedes hacer. O sea, yo diría que para poder combatir la incertidumbre se me vienen dos palabras a la mente. Primero, entusiasmo. O sea, que lo que estés haciendo te entusiasma a tal grado que digas, no hay problema. O sea, si fracaso y esto es y si no, y si esto y si lo otro, no importa. O sea, me entusiasma tanto que lo quiero intentar, lo voy a intentar y a ver qué pasa. Y en segundo, pues, fe en uno mismo. O sea, creo que creer en ti y tú creértela, o sea, de verdad, como creo en mí, creo que lo que hago es bueno, creo que lo que hago sirve, es brutal. O sea, porque de ahí nace todo, ¿no? Si yo dependiera de que otros crean en mí, el día que nadie cree en mí, pues me voy a quedar así, sin ese alimento, sin esa energía de voluntad. Pero si yo logro eh, como saberlo en mí mismo y creerlo. Y suena fácil decir, ¿no? Pero eso se desarrolla a través de muchos intentos, incluso de terapia también. Sí, también. En decir, ¿sabes qué? Es que no me considero merecedor o no me considero capaz. Y se trabaja. Yo lo he trabajado con terapeutas y vas encontrando dentro de ti este valor, esta fe, que al principio, pues la incertidumbre ahí está, ¿no? Está como al acecho, pero al intentarlo, llegan estos fracasos y vas teniendo retroalimentación del entorno, de que lo que haces es bueno, te vas fortaleciendo en cierta forma y esta incertidumbre se empieza a disipar. Creo que tiene que ver también con qué carros alimentas, ¿no? O sea, si alimentas si conectas con tus dones, con tu valor, o si conectas con tus miedos y con esas emociones negativas, ¿no? Entonces, es como si hubiera como ese Carlos positivo y ese Carlos negativo dentro de ti. Y pues al final están los dos, ¿no? Como lo hemos hablado en otros episodios. O bueno, o más partes de nosotros, más roles dentro de que ocupamos los arquetipos. Ajá. Entonces, pues también depende qué alimentas, ¿no? O sea, sí. ¿Qué alimentas más y qué promueves más? Sí, y como yo comentaba esa vez, ¿no? O sea, estas voces que te dicen vas a fracasar, puede que a lo mejor sea una parte de tu niño interior, algo que te pasó, que simplemente lo que quieres como cobijo o atención, o decirle, ¿sabes qué? No pasa nada si llegamos a fracasar, como tú hablando contigo mismo, ¿no? Si llegamos a fracasar, aquí voy a estar para ti, vamos a aprender y lo volvemos a intentar. O sea, tampoco es como para reprimirlas, sino escuchar a los dos bandos y que los dos se ayuden. Totalmente. Y bueno, una es la incertidumbre, sí, pero también está la frustración.
Porque a lo mejor hay personas que justamente tienen más inseguridad, miedo. Pero también hay personas que a lo mejor no intentan por, porque se frustran o porque cuando intentan fracasan y no lo quieren volver a intentar, ¿no? Entonces, creo que son un poquito, son casos como que podrían ser un poquito diferentes. Ujú. Entonces, yo creo que la frustración nuestra relación con la frustración puede mejorar si somos más, no sé si la palabra sea relajados o simplemente si, creo que la frustración muchas veces viene de la necesidad de control. O sea, como que queremos que nosotros planeamos algo, pensamos que las cosas van a suceder de cierta forma, Sí. y cuando no suceden, es cuando justamente llega la frustración. Ya, como crear una expectativa. Ajá, como que creamos expectativas, pensamos que va. Entonces yo creo que estar más relajados me refiero a estar como surfeando las olas, ¿no? Ok. Ajá. Como no peleándote con la realidad. Al final las cosas que pasan y tú no lo puedes cambiar, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho que es juega la mano que te toca, ¿no? Como en el póker. Ujú. Pues tú no decides si te van a tocar dos ases o si te va a tocar un 2 y un 7. Pero pues en la vida hay que jugar con la mano que nos toque, ¿no? Entonces, si las cosas no se dieron como tú esperabas, probablemente o si ya definitivamente fue un fracaso, puedo aprender. O a lo mejor ni siquiera ha sido totalmente un fracaso y puedo corregir un poco. Pero si ya me frustro, probablemente ya no voy a ser capaz de identificar los aprendizajes donde están. Ujú. Es como soltar un poquito el resultado, ¿no? O sea, hacer lo que te toca, Ujú, esforzarte lo más que puedas y soltar el resultado ujú, sin la exactamente. expectativa. Confiando que lo que pase, agradable o desagradable, no quiero decir bien o mal, porque ahí ya meto como juicio, sino como agradable o desagradable es lo que tiene que pasar, porque yo hice lo que me tocaba. Entonces, sí, es una forma hasta como de sufrir menos. Ujú. Sí, desapegarse del Desapegarse del resultado. resultado. Desapegarse es la palabra. Ujú, exactamente. Ajá. Y bueno, o sea, también yo creo que está peor cuando tenemos un apego al resultado de cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Uy, sí. Como por ejemplo cuando me frustro porque pierde mi equipo de fútbol. Sí. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo, pero he aprendido a, Desapegarte. a que, bueno, sus derrotas, sus triunfos son de todos, y sus derrotas son tuyas. Entonces, ¿sabes? Sí. O sea, ¿por qué me voy a frustrar por algo que no dependió de mí? ¿No? Claro, no tiene Ajá. sentido. No tiene sentido, No ¿no? tiene Ajá. sentido. Y tú puedes decir, bueno, entonces sí te vas a frustrar por las cosas que dependieron de ti. Y es ahí donde probablemente muchas de las cosas dependen menos de ti de lo que tú crees. Porque pensar que el umbral de lo que depende de mí es tan grande es justamente el tener como una mala relación con el control, Sí. ¿no? O sea, como que pensar que puedo controlar mucho los factores de, es que esta persona no hizo lo que le tocaba, es que él no hizo esto y por eso esto no funcionó. Sí. Cuando en realidad yo debería de considerar que estoy tratando con personas y que hay riesgos de que las cosas no funcionen como yo espero, ¿no? Sí. Entonces, creo que mejorar mi relación o mejorar mi tolerancia a la frustración, en no pelearme con la realidad, aceptar las cosas, tener aceptación, ¿no? Aceptación sin juicio, Ujú. me puede ayudar a que cuando vienen las cosas que yo no esperaba, yo pueda más fácil cambiar. Sí. Ahorita que decías eso, se me vino a la mente el cómo funcionan las empresas y los roles dentro de las empresas. Ahí sí aplica mucho control. O sea, si yo soy gerente y tengo 3 personas a mi cargo y si ellos la riegan, el que va a ser eh, reprendido o regañado voy a ser yo, porque su desempeño dependía mucho de mí. O sea, siento que a lo mejor este control que mencionas viene mucho también de la educación, de que se nos educa para poder estar dentro de una empresa. Y creo que eso se llama modelo prusiano. O sea, hace como 300 años, no sé mucho de esto, pero el sistema educativo que tenemos actual es muy obsoleto. O sea, está hecho para que funcionen, o sea, como para crear Productividad. productividad. Ajá. Todo es productividad, todo es
rapidez, pero ya en la vida, pues no es así. Sí, a lo mejor dentro de esas empresas, pues se puede usar, ¿no? Ese control. En la ingeniería todo es control, o sea, todo se tiene que controlar. En ciertas áreas está bien, pero en la vida diaria, pues no controlas prácticamente nada de lo que te está pasando. Lo único que controlas es esta resiliencia, ¿no? El volverlo a intentar y dar tu mejor esfuerzo. Pero fuera de eso, es mejor, considero, desapegarse, como dices, del resultado. Y bueno, incluso en la vida hay factores que puedes controlar moderadamente y otros que no. Entonces, creo que tiene que haber una combinación o un equilibrio, Sí, un equilibrio. entre hacer lo mejor que puedo con las cosas que yo puedo controlar y ser flexible ante los cambios de escenario. No sé, por ejemplo, yo sí puedo controlar saber si va a ser frío, porque yo puedo checar el clima. O sea, si yo, por ejemplo, no me llevé un suéter y me estoy muriendo de frío, yo pude haberlo hecho mejor, ¿no? Yo puedo controlar el llevarme mi suéter para no pasar frío, pero no puedo controlar que no se me haya roto cuando pasé por ahí y que había un alambre y me lo rompió, ¿no? Eso no lo puedo controlar, ¿no? Entonces, si yo me siento, yo creo que hasta me puedo sentir mejor conmigo mismo sabiendo que hice bien las cosas que podía hacer, pero si eso sucedió, pues ni modo, ¿no? O sea, hago algo, ¿no? O sea, busco una forma de solucionarlo, en vez de quedarme así como, ay, no, y así quejándome con la vida y diciendo que todo es horrible. Que de hecho eso puede hacer que te quedes ahí. O Ajá. sea, te causa más dolor y el levantarte va a ser más difícil. Exactamente. Sí, exacto. O sea, a veces, y eso es justamente autosabotaje, ¿no? Sí. O sea, en vez de solucionarlo va a implicar como, solucionar esa situación va a implicar nuevamente enfrentarme a una posibilidad de que las cosas no salgan como yo espero, ¿no? Entonces, sí, creo que poder entender qué circunstancias no las puedo controlar, que muchas veces son bastantes, porque influyen tan solo siempre que tratamos con personas, pues no puedo controlar lo que van a hacer, como lo que va a pasar, lo que van a pensar, lo que van a sentir, ¿no? Entonces, yo creo que si mejoramos esa parte, podemos tener mejores circunstancias, ¿no? Para que cuando llegue el fracaso no sea tan duro para nosotros. Sí. Y creo que otra clave para la frustración, específicamente para la frustración, sería la paciencia. O sea, el recordar que todo lo que vale la pena, pues crece lento. O sea, que quieres construir algo grande, algo duradero, algo bueno, pues se requiere paciencia, como en una relación. Hay veces que tienes que ser bien paciente con tu pareja y te hace enojar y paciencia, ¿no? Respirar. Un proyecto o un negocio también, o sea, a veces no llegan los clientes que esperabas, pero paciencia. Un amigo me decía, la ciencia de la paz es la paciencia. Wow, es buenísima, Es buena. Un amigo temascalero. Ok. Saludos al Alex. Saludos. Buenísima, ¿eh? Porque realmente la paciencia es la que nos puede ayudar a sobrellevar caminos con fracasos. O sea, porque si yo estoy aquí y el éxito está detrás de un montón de fracasos, pues entonces yo tengo, y si yo sé que el camino no va a ser fácil y no va a ser rápido, necesito mucha de esa paciencia. Definitivamente es un don que nos sirve para, Ajá. o una virtud Una que nos virtud. puede servir Sí. en todo en la vida. Ajá. En todo. Y a ver, bueno, vamos a ponerte rayos X. Porque ahora vamos, los dos, nos vamos a abrir con la gente y vamos a contar también nuestros casos nuestros fracasos, porque pues también vamos a hacer nuestra pequeña fuck up night aquí. De dos. Ahí empieza tú. A ver, va, ya, por andar ahí. Ya. Bueno, yo creo que yo he tenido muchísimos fracasos. Podría durar 10 horas contando mis fracasos. Bueno, no, más bien, fíjate, no va a ser como en la Foco Night que vamos a contar fracasos, sino más bien vamos a contar miedos al fracaso, ¿no? O sea, casos que hemos tenido demasiado miedo al fracaso, ¿no? Que pueden haber derivado en fracasos o no, ¿verdad? Pero sí El miedo. del miedo al fracaso. Y yo creo que he experimentado miedo al fracaso en muchas cosas. De hecho, yo creo que
he mejorado mucho justamente en este proceso de crecimiento personal en el que estoy desde hace algunos años, desde que empezamos a hacer Alto Total. Y no me refiero al podcast, sino realmente al concepto de Alto Total. Pero yo creo que antes era una persona que constantemente tenía miedo al fracaso. Yo creo que era parte de mi día a día el miedo al fracaso. Porque realmente siento que mucha de mi seguridad personal, o sea, ya he logrado a base de lectura, terapia, reflexión y otros elementos del crecimiento personal, depositar mi valor personal en, en mi valor inherente, en quien soy yo, no en lo que otros me dicen, no en mis logros, no valgo por lo que soy o por lo que he hecho o por lo que no he hecho, sino simplemente el valer porque soy una persona valiosa y que no necesite factores externos que me den valor, pero no siempre fue así. Y yo siento que justamente mi valor dependía mucho de mis logros. Mucho, 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 mucho. Mi valor dependía mucho de mis logros. Mi valor dependía mucho de mi éxito. Y justamente yo me sentía en momentos de plenitud. Sí, en etapas de plenitud cuando yo era exitoso. Y obviamente conforme vas enfocándote a tu carrera o a tu negocio, pues probablemente esos periodos de éxito o esos periodos de plenitud puedan ser más grandes. Pero pasa algo y te tumba todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno de los miedos más grandes que he tenido al fracaso fue justamente cuando empecé a dedicarme a dar clases de ajedrez. Para los que no sepan, pues actualmente tengo una escuela de ajedrez que pues, le va bastante bien. Que ya tiene sus años. Que ya tiene sus años, que ya tiene sus cientos de alumnos, que tiene proyecto tanto presencial con muchas escuelas como en línea. Y bueno, mi intención no es presumir, sino simplemente manifestar la satisfacción de que estoy en un punto que me agrada. Pero todo empezó conmigo dando clases de ajedrez en las escuelas. Y hubo un punto en el cual hubo mucho miedo de si sí me iba a poder dedicar a eso o no. Número uno, porque había muchas personas que me decían, o sea, hubo muchas opiniones que trataron de incentivarme a que no me dedicara a eso. Ya, sí. Ajá, porque ¿cómo vas a vivir de eso, no? Como clases de ajedrez, una escuela de ajedrez, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, a final de cuentas sí tienen un peso y sobre todo dependiendo de quienes vengan. Y actualmente ya también con el proyecto que tenemos, ya son como más de, yo creo que va a haber unas 30, 40 escuelas en León que ofrecen clases de ajedrez. Pero en ese momento, yo empecé bien joven, como a los 17, 18 años, a dar clases en las escuelas. Eran realmente bastante poquitas. Y después de muchos años de estar intentando y de estar acercándome a muchas escuelas, logré como esa estabilidad de tener como mis horarios llenos. Pero yo vivía con un miedo constante de que si cualquiera de esas escuelas ya no quisiera clases de ajedrez, iba a ser bien difícil volver a tener como esa estabilidad. Entonces yo vivía con mucho miedo de que o sea, que yo no sentía que fuera tan fácil volver a lograr eso. Cuando en realidad era una percepción equivocada. Porque cuando ya logras ciertas cosas, pues, sobre todo si te esforzaste para lograrlas y no llegaron de una manera fortuita, como por ejemplo la lotería, pues de cierta forma desarrollaste ciertas habilidades que te permitieron llegar a ese punto y probablemente puedas construir otras cosas más. Sí. Actualmente, a mí cuando daba clases en las escuelas me tocó, no te imaginas la cantidad de directores que me tocó ir y las puertas que me tocó ir. Afortunadamente ahora ya puedo decirle a un profesor de ajedrez, oye, ¿quisieras trabajar conmigo? Aquí están todas estas horas en las escuelas y así, ¿no? Okay. Y realmente ya hay más abundancia. O sea, yo ahí lo veía desde la escasez, de que no se va a poder, va a ser bien difícil. Yo sentía que pendía de un hilo el poderme dedicar a eso y sentía que a lo mejor si no funcionaba ya iba a tener que buscar
otra cosa y justamente iban a ganar todas esas personas que dijeron, no lo vas a lograr, no se va a poder. Fácil, te podría decir que vivimos 3, 4 años con ese miedo todo el tiempo. Sí, Todo el tiempo, bastante. todo el tiempo, todo el tiempo. Un Entonces, estrés constante, un estrés psicológico. ajá, exactamente. Bueno, ese sería mi caso. ¿Y Wow, el o sea, tuyo? se podría decir que entonces fue cuando comenzabas, en Sí. el comienzo. Ajá, bueno, sí, los primeros años. O sea, digamos que el comienzo fue como más leve, porque al principio nada más tenía poquitas horas y lo combinaba con otras actividades, Ujú. pero el comienzo en el cual ya fue como el total enfoque ya me voy a dedicar a esto. Sí, como Ajá, ya el tomarlo en serio. ajá, Porque exactamente. ahora sí si fracaso, pues va en serio. Exactamente. A Ajá. ver, en serio, como que en serio voy a fracasar. Sí, Antes sí. era como, pues si fracaso, Ajá. no hay problema, porque como que estoy ahí Le estoy tanteando, ajá. tanteándole. Pero ahí ya era, exactamente. Y ahí tenías mucha incertidumbre, ¿no? Ujú. Mucha Y incertidumbre. ahorita, como dirías, digamos del 1 al 10, cuando empezaste, ¿en cuánto estaba la incertidumbre? Ay, 8 o 9 tal vez. 8, o sea, bastante. ¿Y ahorita? No puedo decir que cero, ¿verdad? Porque Ajá, pero pues, no sería franco, siempre la hay, ¿no? sí. Pero yo creo que bajó como a un 2 probablemente. Y yo creo que es mucho porque ahora crees más en ti que antes. Exactamente. Sabes que si 3 empresas se te bajan o 3 escuelas ya no quieren clases, le buscas. Ujú. O sea, Sí, ya sí, sí. tienes más capacidad en ti. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y obviamente en el camino recorrido de formar que la escuela fuera de un buen tamaño, pues también he adquirido otras habilidades que me han servido para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el marketing digital, Ujú. que al final de cuentas también me podría servir en otras áreas. O sea, al final me siento como más seguro de lo que he construido y no solo me refiero a lo que he construido allá afuera, sino lo que he construido aquí adentro, ¿no? Entonces, Claro, ese carácter, ajá. esas Y habilidades. esa habilidad, exactamente. Ujú. Sí. ¿Y tu caso, amigo? Ay, güey, pues déjalo de un traguito. Un tequila y que Ya un sé, tequilita estaría bien el próximo con tequila. para que salga más. No, pues indudablemente también cuando iba empezando a querer dedicarme ya en serio a la musicoterapia. Porque ya tenía alrededor como de 1 año dando talleres. Como que medio queriendo intentar, pero no, así como que ando tanteando el terreno. Pero ya cuando yo estuve en una empresa de transporte, 3 meses, de verdad fue como, ok, esto no es lo mío. Renuncié y dije, ahora sí, o sea, ya no me veo trabajando otra vez como ingeniero en una empresa. Ahora sí me quiero lanzar, como a tocar el handpan y, y lo mismo, ¿no? Es como, ¿cómo vas a vivir de la música? Y en cuestión de la terapia con música, Y no cualquier música, y no ¿no? cualquier música. Y en lo de la terapia es como, aquí eso no se hace. Aquí a las empresas no les importan sus empleados, lo cual es mentira. Realmente ya está viendo ahora más importancia de los dueños de las empresas hacia sus empleados. No todos, obviamente, pero cada vez hay más apertura. Conciencia. Sí, y me acuerdo que me contrataron para tocar en un evento, una pasarela de modas, y tú fuiste, de hecho. Ujú. Y yo me acuerdo que estaba sentado y decía, es que de verdad debe haber un lugar en el mundo para mí haciendo esto. O sea, ya no en mi modo ingeniero, sino debe haber algo que se pueda hacer. Pero en ese momento, pues yo tenía mi mente cerrada, o sea, no sé lo que sé ahorita, no tengo los contactos que tengo ahorita. Y ese creo que fue el mayor momento. Tanto así que como 3 meses después que empecé a salir con mi actual novia, yo le dije, no, ¿sabes qué? Es que siento que, ¿y si me meto a una empresa otra vez? Porque pues ya casi no tenía ahorros, así todo lo que había ahorrado ya se me estaba acabando. Esa parte del ya no tener dinero mete muchísimo miedo. Sí, claro. Ajá, porque dices, no mames, o sea, necesito. Y le dije, ¿y si me meto a una empresa a trabajar ya como para tener un sueldo fijo? Y nunca lo voy a olvidar, o sea, ya eso para mí fue como, ok, es la indicada, ¿no? Que me dijo, ay, eso no te gusta y tú lo que amas es hacer esto, métele con todo a esto. Entonces Y, te guió hacia tus sueños. ajá, o sea, me dio como esa seguridad que yo en ese momento no tenía. Y creo que es súper importante en una pareja. Ese fue como el mayor momento de incertidumbre. A los pocos meses pasa algo que digo, wow, o sea, como que sí es por aquí. Se empezaron a abrir puertas, me empiezan a hablar para tocar en lugares.
Y luego se me viene esta idea de estudiar la maestría en musicoterapia y como que eso me dio mucha seguridad. Eso del conocimiento es como que mientras más sabes, más confiado estás. Es Totalmente, verdad. O sea, totalmente. mientras más sabes de algo, sí tienes confianza para poder hablar de eso. Totalmente. Sí. Y bueno, no digo que ya la armé, sigo echándole ganas como todos, pero ya con muchísima más seguridad Ujú. en mí y en lo que hago. Tenemos en común que los dos hacemos cosas bien raras. La neta, sí. O sea, no cualquiera se dedica a tocar el handpan o a una escuela de ajedrez. O sea, son cosas que hay obstáculos externos de personas, de opiniones, porque no son comunes, ¿no? Entonces, y porque remar contra la corriente también es complicado, ¿no? También agrega más dosis de incertidumbre Sí. y por tanto de miedo, ¿no? Ujú. Entonces, está padre poder justamente, ¿no? Transitar o pasar de esos estados de escasez, de, ay, si no se puede, no se van, a esos estados de abundancia en los cuales te das cuenta que tú tienes las posibilidades y que se puede, ¿no? Sí, Ujú. que se puede. Ujú. Ujú. Solo es como intentarlo. Ujú. Y si no puedes ver hacia dónde vas, como que es el siguiente paso. O sea, como que veas dónde pisas. Ajá, Y ya lo exactamente. demás se va a ir clareando, pero tener esa fe como de cada paso, ¿no? Paso a Y paso. de cierta forma, como nuevamente lo que decía, como relajarte un poquito en el sentido de, y si me tropiezo, aprenderé. O sea, es como, como alguna vez lo mencionaba, de pues, la vida es un juego, ¿no? Aprende a jugarlo. Simplemente lo que venga, vendrá Ujú. y si te pones a patalear porque viene lo que no esperabas, pues vas a quedar ahí, ¿no? O Sí. sea, tú avanza y aprende y a ver qué pasa. Ajá, sí. Ajá. Y luego te sorprende la vida. O sea, de Exactamente. hecho, si quieres controlar todo, Ujú. ya luego no te sorprende nada, porque es como, ok, ya tengo planeado de aquí hasta tanto. A los 60 años. Ajá, no, como que de hecho algo padre de la incertidumbre Ujú. es que justamente luego te llegan cosas que dices, no manches, esto no me lo esperaba nunca. Fue más grande que tus propias imaginaciones. Sí, y eso sí te da una energía que dices, le voy a seguir, o sea, no importa ya si, o sea, lo que pase, le voy a seguir porque ese tipo de cosas que pasan, como cuando a mí me patrocinaron el handpan, un handpan es carísimo. Y que una empresa me dijera, pues ahí te va un handpan, y pues ahí lo vendes o úsalo mientras. Fue como de, no, pues sí, es por aquí. Y eso me dio una confianza en decir, sí, lo que estoy haciendo le está gustando a muchas personas y lo voy a seguir haciendo. Ujú. Al principio son más las críticas. Eso es como parte es parte del juego. Sí. O sea, va a haber un buen de resistencia y un buen de juicios, críticas y tener la voluntad o determinación para, a pesar de eso, continuar. Es como si la vida dijera, ah, ok, o sea, este güey va en serio. Se lo merece. Entonces, ahora sí, vamos a Exactamente. apoyarlo. Ay, y fíjate, dices que son más las críticas de las que te enteras, ¿no? Aparte, sí, no, una vez Pau, mi novia, me dijo que en su salón, Ajá. pues muchas de sus compañeras y compañeros la criticaban porque andaba con un güey ¿qué pedo con ese güey que Con un toca el hippie. handpan, con un hippie que toca un platillo volado? Es como, pues eso qué vida te va a dar, ¿no? Ya sé. Y es fuerte, o Sí, sea, es, sí, es duro fuerte. aguantar eso. Ajá. Y me lo contó y yo se lo agradecí, ¿no? Como decir, ay, o sea, todavía que te critican y estás conmigo, Claro. qué chido. Sí, exactamente. Y fíjate que acabas de tocar un punto que se me hace muy interesante. Es que una de las cosas que nos puede ayudar a afrontar mejor el miedo al fracaso o tener una mejor relación con el fracaso es justamente entender que la incertidumbre es posibilidades. Ajá. Y que posiblemente yo hay cosas que no he visto. Y, o sea, yo tengo miedo al fracaso por la limitada visión que tengo de las posibilidades que yo creo que pueden suceder. Ajá, sí. Obviamente cuando tengo miedo, mi enfoque, mi visión está totalmente hacia las posibilidades negativas. Y conforme empiezo a tener un poquito más de esperanza, mi visión se puede ampliar hacia posibilidades más positivas, pero aún así va a tener un límite. Hay cosas que yo no me imagino que pueden suceder. Que te rebasan. Que te rebasan y porque al final, nuevamente, si queremos controlarlo todo, pues nada más nos vamos a quedar en lo que nosotros podemos ver. Sí. Pero si nos abrimos a que, si estamos en el camino de intentar cosas, llegarán nuevas personas con nuevas visiones, aprenderemos nuevas cosas, ampliaremos nuestra visión, eso nuevamente influye a tener más esperanza sobre que lo que puede venir
hasta nos puede sorprender o puede ser mejor de lo que imaginábamos. Sí. Sí, de hecho ahorita esto que mencionas me recordó al experimento de la doble rendija de la física cuántica. Si no lo han visto, está súper interesante y es como, eso dejó locos a los científicos. O sea, dijeron, ¿qué pedo? O sea, pareciera que el universo sí es consciente. Lo que hicieron es pasar un átomo por una... O sea, eran como una rendija, sí. Y cuando había un sensor observándolo, solo había dos posibilidades. O sea, se formaban dos bandas. O sea, el átomo iba hacia acá o hacia acá. Cuando era... Cuando no lo observaban. Cuando lo observaban. Cuando lo observaban solo era dos posibilidades, 50-50. Y cuando no lo observaban, se creaba como un patrón de ondas. O sea, significa que había muchas posibilidades. Esto, o sea, yo lo he intentado interpretar a mi forma de ser. Y es como cuando quieres controlar todo, cuando dices, si me va a ir bien, o sea, solo hay una de dos, me va a ir bien o me va a ir mal. Y eso depende como de mí, ¿no? De cuántas ganas le echo. Es muy lógico y hasta en cierto punto es verdad, pero es muy limitado. O sea, solo tienes sí o no, bien o mal, éxito o fracaso. Pero cuando tienes como esa confianza de aceptar esa incertidumbre, como dar ese salto al vacío y convivir con incertidumbre, todo puede pasar. Se abre, entonces entra ese escenario donde hay infinitas posibilidades. Y a mí me gusta creer que la posibilidad que va a caer es la que más me favorece a mí, como si también el universo, la vida, me estuviera favoreciendo y echando a la mano. O sea, Porque tú estás haciendo también tu parte. como que pues es dando y dando, ¿no? Sí, sí. Ajá. Fíjate, bueno, ya ahora que hablamos de nuestros casos de miedos al fracaso, también hay veces en las que vemos a personas que se parecen inalcanzables y no nos damos cuenta justamente lo que tú dices, ¿no? Del iceberg. No nos damos cuenta de todo lo que pasaron. Sí. Y voy a decir una frase de Michael Jordan que no me la sé de memoria, así que la voy a leer. Que dice, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones confiaron en mí el tiro ganador y lo fallé. O sea, está muy fuerte, ¿no? O sea, 26 veces le dieron a él el pase para el tiro ganador y falló ese tiro ganador. Sí. Y luego dice, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Está bien chido. Entonces, me encanta porque realmente Michael Jordan no solamente fue, pues, es para la mayoría de las personas el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero él es consciente de cómo el fracaso fue indispensable, ¿no? Entonces, ya mencionando, por ejemplo, un caso muy interesante de Michael Jordan, es que Michael Jordan fue rechazado del equipo de básquetbol de su secundaria. Okay. O sea, imagínate, no imagínate que él, o sea, el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, en la secundaria no lo aceptaron. Y a lo mejor si lo hubieran aceptado en secundaria, no le hubiera puesto tanto empeño, no se hubiera demostrado a sí mismo, así de que sí puedo. Uh-huh. Exactamente. De hecho, hay una serie de Netflix que se llama El último baile, The Last Dance, que está buena, te la recomiendo y se la recomiendo. Uh-huh. Es como una serie a manera de documental, como de unos 6 capítulos. Cada capítulo es una historia, es sobre los Bulls, el equipo de Michael Jordan, que los Bulls nunca habían ganado ni un solo campeonato. Nunca, en toda su historia. Y luego llegó Michael Jordan y ya, se volvieron súper ganadores y así. Okay. Entonces, ahí también habla que pues él fue rechazado del equipo de la secundaria. No estoy seguro si lo vi ahí o lo vi en otro lugar, ¿no? Me gusta mucho la historia de Michael Jordan, pero él fue rechazado y a partir de ahí se quedaba todas las noches tirando y tiraba, no me acuerdo cuál era la cantidad, creo que eran como, no me acuerdo si 100 tiros o una cantidad, muchísimos, diarios, y se lo propuso así como así, de lunes a viernes, X cantidad de tiros y los empezó a hacer una y otra vez, ¿no? Entonces, como tú dices, probablemente él no hubiera tenido que hacer eso. Entonces, si él hubiera tenido éxito en ese momento de ser aceptado en el equipo, no sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? No sabemos si a lo mejor qué hubiera pasado con él, pero
pero ese esfuerzo lo hizo a raíz Sí, de, de un rechazo. de un rechazo, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia del fracaso y sobre todo, cómo nos relacionamos con el fracaso. Sí. O sea, realmente modificar, es tan importante modificar. O sea, si nos han enseñado que el fracaso es malo, que hay que rechazarlo, y si nos castigaban tanto de niños con el fracaso, por lo que sea que tengamos un concepto tan negativo del fracaso, Ujú. creo que ver este tipo de historias nos hace pensar que vale la pena modificar nuestra relación con el fracaso y ver que si fracaso, eso me está enseñando que necesito esforzarme más, ¿no? Ujú. Modificar nuestra percepción Nuestra hacia percepción. el fracaso. Ajá. Es como Y- redefinirlo. Redefinirlo. Y es que sí, porque hasta la palabra, ¿no? Fracasado. Tiene una Sí. connotación Suena bien feo. horrible, horrible. Ajá. Hasta llegar a decir, pues sí, sí lo soy, ¿y qué? ¿No? O sea, como ya aceptarlo, Sí, claro, lo exactamente. estoy siendo, pero algún día Ajá, no sí, lo sí. seré. Sí, es que el vocabulario influye mucho Sí. en las palabras. No, sí, el poder de la palabra está Sí, cañón, ¿no? sí, sí. Y cómo se usa, ¿no? Fracasado, o sea, hasta el, Sí. así con Con- desprecio, Eres un mirando hacia abajo. fracasado. Ajá, sí. Sí, sí, suena muy cañón, Ujú. ¿no? Tienes ahí otros casos, Sí, ¿no? sí, sí. El Walt Disney fue despedido por un periódico por carecer de imaginación y no tener ideas originales. De hecho, hay una película de la vida de Walt Disney y es muy interesante porque justamente muestra esta parte de cómo él quería hacer ciertos dibujos en el periódico y el jefe le decía, "Ah, eso no vende, eso no tienes imaginación, esto no. Eso no es cine. Exacto, eso no es cine. Entonces, o sea, imagínate, le dijeron, esto no sirve, ¿no? O sea, lo que haces no sirve. Entonces, y bueno, pues sobra decirnos lo que pasó después. Claro. Y que es hasta cómico, ¿no? O sea, Ajá, sí. el pensar que de verdad alguien dijo esto es cómico. Ajá, sí, sí, sí. Y fíjate, aquí, no lo tengo aquí, pero me acordé de otro, que es Cantinflas. Ajá. También está la película de la vida de Cantinflas. Y él había como teatros callejeros, y él iba así de uno a otro ganando sus pesitos, y varios de ellos lo rechazaron. Y dijeron, no, pues tú no sirves, ¿no? Entonces, como al final, ¿cuántas personas no se hubieran quedado ahí? Sí. ¿Cuántos Michael Jordan que hubieran quedado en que ya no me aceptaron en el básquetbol? Entonces, no es por aquí, o Disney, o Cantinflas. Sí. Otro caso es el de Oprah Winfrey, que dice, fue degradada de su trabajo como nueva presentadora en televisión, porque le dijeron, no eres apta para televisión, ¿no? Y bueno, para los que no ubiquen a Oprah Winfrey es probablemente la persona más exitosa en la televisión estadounidense de hace unos, no sé si llega al aire, la verdad, pero hace unos 10, 20 años era el programa más visto de todo Estados Unidos. Sí. O sea, creo que hasta del mundo en algún tiempo, ¿no? Entonces, era así exitosísima y que te dijeran, no, tú no sirves para la televisión. No, está cañón, ¿no? Sí. Y los Beatles, una bandita ahí, chiquita. Sí, los ubico, creo. Sí. Rechazados por la discografía Decca, que les dijeron, no nos gusta su sonido, no tienen futuro en el mundo del espectáculo. O sea, imagínate. O sea, el grupo más triunfador de la historia de la música. Entonces digo, para ti como músico lo que representa a los Beatles también es como... Sí, eso quiere decir que hagas lo que hagas, te van a rechazar. Pero pues es normal, es como decíamos, ¿no? Normalizarlo, normalizar el rechazo, el fracaso y tomarlo ya como una parte hacia el éxito, como parte del camino. Exactamente. Y el hecho de que, pues, que cuando fracasas, porque, o sea, a partir de este momento que nos están viendo, las personas que están viendo van a tener más fracasos, tú y yo vamos a tener más fracasos, y es a partir de este momento, ¿qué voy a hacer con mis fracasos? O sea, hasta ahora me he relacionado así con el fracaso, hasta ahora he tenido esta idea del fracaso, y lo que les queremos invitar, y obviamente el objetivo principal de este capítulo, es sembrar esa semilla para que las personas que nos ven, si tienen tanto miedo al fracaso, si realmente perciben el fracaso como algo tan negativo, a lo cual le rechazan tanto, que se planteen la posibilidad de mejorar su relación con el fracaso. Sí, y considerar una nueva perspectiva, en el que yo al menos ahorita, después de hablar todo esto que estamos hablando, pues los puedo ver hasta como con gratitud. Es decir, gracias a que
tuve ese error, ese fracaso hace tantos años en esa circunstancia, pues aprendí muchísimo y ahora soy otra persona. Ujú. Entonces, por lo tanto, los fracasos venideros pues ya no se ven tan atemorizantes, Ujú. ya se ven como más naturales, se podría llegar a decir. Exacto. Y también en algún momento les llegaré a agradecer. Ujú, exactamente. Y bueno, pues este fue nuestro episodio 5. Estaría padrísimo si nos pueden también ahí contar Algún fracaso. algún fracaso o sus miedos al fracaso, así como lo hicimos nosotros. Sí, que no les haya dado mucho miedo. Que hayamos podido a lo mejor cambiar un poquito la perspectiva. Siempre va a haber miedo. Yo siento que es natural, ¿no? Siempre va a haber miedo, que emprendes algo nuevo, pero ya es como, ya verlo como algo natural. O sea, algo que siempre va a estar ahí y, y no como para detenernos, sino, al contrario, ¿no? Buscar ya si voy a fracasar, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Ujú. No pasa nada. Exactamente. Pues ojalá les haya gustado. Vienen más temas. Estamos intentando hacerlo cronológico, como nosotros mejor lo pudimos planear. O sea, ya tocamos. Primero fue mucho autoconocimiento, Ujú. como Muy interno. conocernos. Ajá. Luego para definir un rumbo con el propósito. Y ahorita ya que tenemos este rumbo, pues cómo vamos a enfrentar esos obstáculos hacia nuestra estrella norte, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esperen los demás episodios porque justamente como dice Carlos, pretenden tener una secuencia Ujú. y lo que estamos mencionando ahorita también servirá para los próximos. Y bueno, Sí. nos vemos en el episodio número 6. Muchas gracias. Síganos en TikTok, en Instagram. Estaremos subiendo más videos. Que estén muy bien. Hasta luego.